Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro, nos anima como siempre y nos fortalece. Hoy, la palabra de Dios ya en esta última semana del tiempo ordinario en que celebramos la fiesta, siempre, toda esta semana, del triunfo sobre la muerte, es decir, la fiesta de Cristo como Rey de nuestra vida, escuchamos desde el libro del Apocalipsis, capítulo 15, del 1 al 4. Yo, Juan, vi en el cielo otro signo grande y admirable. 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego los que habían vencido a la bestia. A su imagen y a la cifra de su nombre estaban de pie sobre el mar de cristal, teniendo en sus manos grandes arpas y cantaban el canto de Moisés, el servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Queridos amigos, esta es la gran esperanza. Pensar y decir, pero nosotros que seguimos en este valle de lágrimas, es decir, del sufrimiento, de la lucha, del empeño, pero sabiendo, queridos amigos, que llegaremos al triunfo de la resurrección. Celebrar a Cristo Rey toda esta semana, que ya es la última, desde el domingo en que celebramos a Cristo como Rey del universo, Rey de nuestra vida, nuestra propia resurrección, y ojalá que así como termina hoy la palabra de Dios desde el libro del Apocalipsis, podamos también entonar: grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Y quién no dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Eso es lo que el Señor nos propone, pero porque hacemos una vida consciente para llegar a lo esencial y lo fundamental, que es nuestra propia dignidad, nuestra propia felicidad, nuestra propia resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.